Nosotros, como cristianos, podemos carecer de una fe fuerte y piadosa porque cuestionamos el porqué y el cómo de lo que Dios hace. ¿Habrá alguna fe en esta última generación antes del regreso de Jesucristo? Cristo mismo se preguntó si lo habría. Note, sin embargo, preguntó Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿realmente hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. ¿Qué pregunta tan aleccionadora? Dios declara claramente que su pueblo, los justos, deben vivir por fe, Romanos 1:17, y que sin fe es imposible agradarle, Hebreos 11:6. Pero la fe dinámica y viva es un bien escaso en este mundo. ¿Cómo entonces puede uno tener fe? La verdad es que el tipo de fe que Dios desea que tengamos no puede ser simplemente trabajada, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hebreos 2:8. Dios debe darnos el tipo de fe que realmente funciona, el tipo de fe que se requiere para la salvación, y ciertamente debemos querer tener esta fe. ¿Quién no querría tener la fe necesaria para recibir las maravillosas bendiciones de Dios de protección, paz mental o sanidad, por ejemplo? Ahora, exactamente cómo nos da Dios esta fe. Romanos 10:17. Versión estándar revisada nos dice cómo recibimos la fe verdadera y piadosa. Así que la fe viene de lo que se oye y lo que se oye viene por la predicación de Cristo. Primero, debemos creer lo que Dios dice, confiar en Él, porque ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Romanos 4:3. Este es un problema importante para todos nosotros en esta generación materialista tan inmersa en la evolución. Puede ser extremadamente difícil creer realmente en Dios. Todos los verdaderos cristianos tienen un deseo ferviente de vivir por fe, pero ha habido tal explosión de conocimiento materialista sobre todos los temas imaginables: medicina, psicología, sociología, biología, astronomía, historia, geología, que podemos encontrarnos preguntando espontáneamente por qué y cómo a casi todas las declaraciones o promesas que Dios hace en la Biblia. Y estas son preguntas que matan la fe. Piénsalo. ¿Por qué Dios permite que las personas buenas sufran y mueran, mientras que las personas malas a menudo viven bien y prosperan? ¿Cómo pudo la Tierra, incluyendo el monte Everest y el Gran Cañón, haber estado completamente cubierta de agua durante el diluvio en los días de Noé, hace ni siquiera 5,000 años? ¿De dónde vino toda esa agua y a dónde fue? ¿De dónde vino un pez lo suficientemente grande como para tragarse a Jonás? ¿Y cómo respiró Jonás durante 3 días y 3 noches mientras estaba en el vientre de la ballena? Y así van las preguntas. Entonces, ¿deberíamos aceptar y creer ciegamente? En absoluto. La fe no puede expresarse de esa manera. ¿Y tú sabrás, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Santiago 2:20. La fe tiene que ser demostrada por la acción. La fe debe ser activa, dinámica, viva. La clave es la declaración hecha en Romanos 10:17. La fe solo puede venir a través de la predicación de Jesucristo. La fe es espiritual y no tiene nada que ver con lo físico o material. Examinemos algunos ejemplos del efecto erosionador que los razonamientos humanos pueden tener en la fe. Dios sabe que en este momento simplemente no podríamos entender por qué se permite que algunas cosas sucedan, por lo que no siempre nos dice por qué. Pero todavía debemos aprender a creer y confiar en Él. Él también sabe que no podríamos entender cómo algunas cosas son logradas por su Espíritu Santo. Esos son asuntos espirituales y todavía somos físicos. Por lo tanto, preguntarse en exceso por qué Dios permitió algo o exactamente cómo hizo algo puede hacer que perdamos la fe. El encarcelamiento de Juan el Bautista y su reacción es un buen ejemplo de tener que confiar y creer sin entender por qué. Incluso Juan el Bautista se sintió confundido y molesto. Sus reacciones durante esta severa prueba en lo que se refiere a Cristo
son muy similares a las actitudes y reacciones de muchos de nosotros que estamos pasando por pruebas hoy en día. Juan sabía quién era Cristo. Juan lo llamó 2 veces el Cordero de Dios. Juan 1:29 y 36. Sin embargo, mientras estaba en prisión, Juan envió a 2 de sus discípulos a Jesús con la pregunta: ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Lucas 7:19. Juan sabía muy bien quién era Cristo y que Cristo tenía el poder de liberarlo de la prisión. ¿Acaso Juan se preguntaba por qué Cristo no lo había hecho? ¿Lo pillaste? La pregunta básica de Juan, una pregunta que mata la fe, bien puede haber sido ¿por qué? Cristo señaló a los discípulos de Juan las obras que había estado haciendo, obras de las que sabía que Juan estaba muy consciente. Luego concluyó con esta declaración a los discípulos de Juan: y bienaventurado el que no se escandaliza por mi causa. Versículo 23. Jesús le estaba diciendo a Juan y a todos nosotros que el pueblo de Dios no siempre puede entender todo en un momento determinado, pero que no debemos rechazar a Dios y a Cristo. No debemos perder la fe por ello. Juan no solo permaneció en prisión, sino que fue decapitado. ¿Por qué Cristo permitió que Juan muriera? Podría haberlo evitado, pero no lo hizo. La respuesta está más allá del razonamiento humano. Un problema que puede socavar la fe piadosa es el sufrimiento de las pruebas. Tomemos el ejemplo de Job. Job, al igual que Juan, fue gravemente afligido y probado, y él también se preguntaba por qué. Fue el joven Eliú quien le dio a Job algunas respuestas. Estas respuestas estaban disponibles para Juan, como lo están para nosotros hoy. El problema es que no son las respuestas que muchos quieren. Eliú le dijo a Job: ten cuidado, no te vuelvas a la iniquidad, porque has escogido esto antes que la aflicción. He aquí, Dios es exaltado por su poder. ¿Quién enseña como Él? Job 36, 21 y 22. De hecho, ¿quién sino Dios puede enseñar a través de la aflicción? Y a veces las lecciones son necesariamente severas, aunque los humanos rara vez las aprenden. Porque Dios puede hablar de una manera o de otra, pero el hombre no lo percibe. En un sueño, en una visión de la noche, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres mientras duermen en sus camas, entonces Él abre los oídos de los hombres y sella su instrucción. Con el fin de apartar al hombre de su obra y ocultar el orgullo del hombre, aparta su alma del abismo y su vida no perece por la espada. El hombre también es castigado con dolor en su lecho y con fuerte dolor en muchos de sus huesos, de modo que su vida aborrece el pan y su alma alimento suculento. Su carne se consume y sus huesos sobresalen como antes no se veían. Su alma se acerca a la fosa y su vida a los verdugos. Job 33 del 14 al 22. Dios usa todos estos métodos mientras trabaja con la humanidad para llevarnos a su propio estado de perfección, a la filiación literal en su familia. He aquí que Dios hace todas estas cosas 2 veces, de hecho, 3 veces con un hombre, para hacer volver su alma de la fosa, a fin de que sea iluminado con la luz de la vida. Versículo 29 y 30. Dios permite todas estas pruebas para que seamos iluminados con la luz de la vida eterna. Con demasiada frecuencia perdemos de vista esa meta asombrosa, pero Dios nunca lo hace. Perder de vista la meta nos hace perder la fe. Pasar por pruebas severas y perder de vista nuestra meta puede erosionar nuestra fe. Recuerde también que vivimos en un mundo malvado y a menudo tenemos que sufrir con la sociedad de este mundo. Jesús, hablando a Dios el Padre, dijo: no ruego que los saques, a los seguidores de Cristo, del mundo, sino que los guardes del maligno. Juan 17:15. El Salmo 34:19 nos dice: muchas son las aflicciones de los justos. Así que cuando ocurra alguna tragedia, no culpes a Dios. Muchos de nuestros problemas ocurren porque vivimos en una sociedad muy malvada. A menudo parece que las personas, si piensan en Dios a ultranza, lo culpan por toda calamidad y tragedia de la vida. Rara vez le dan las gracias o le alaban por todas las cosas buenas que hace.
Razonando humanamente, aquellos que escriben pólizas de seguro a menudo se refieren a los desastres naturales como inundaciones, terremotos y tornados como actos de Dios. Tal es el punto de vista de la humanidad sobre Dios. Pero así es como debemos pensar de nuestro Creador. No os engañéis, mis amados hermanos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto y desciende del Padre de las luces, en el cual no hay variación ni sombra de variación. Santiago 1, 16 y 17. La fe a menudo se ve socavada por nuestra pregunta: ¿por qué, Dios, permitiste que esto me sucediera a mí? Juan el Bautista probablemente fue a su ejecución preguntándose por qué, pero Juan debe haber prestado atención a la instrucción de Cristo de no ofenderse. Lucas 7:23. Porque Cristo dijo de él: entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Versículo 28. Jesús, entristecido cuando se enteró de la ejecución de Juan, quiso irse solo, pero una multitud lo siguió al desierto. Allí, Jesús desplegó el poder de Dios al convertir 5 panes y 2 peces en alimento suficiente para 5,000 hombres, además de mujeres y niños. Después de que todos fueron alimentados, se recogieron 12 canastas de migajas. Mateo 14, 13 al 21. Los discípulos de Cristo ciertamente quedaron impresionados con el poder milagroso de Cristo, pero ellos también tenían aún más que aprender con respecto a la fe verdadera. Considere, un gran problema en el ejercicio de la fe es exigir saber cómo funciona la fe. La fe es espiritual, pero los resultados de la fe en nuestras vidas son a menudo bastante físicos y materiales. Por ejemplo, el milagro de la curación, Santiago 5 del 13 al 15. La preservación de Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, Daniel 3. Y la alimentación de los 5,000 son consecuencias físicas de la fe. Pero la forma en que se logran tales milagros es espiritual e inexplicable en términos físicos. La forma en que Dios logra sus propósitos se vuelve tan importante para algunas personas que, cuando descubren que no pueden entender, simplemente dejan de creer en Dios o en el relato bíblico. Por ejemplo, la teoría de la evolución es el intento de la humanidad de explicar cómo las cosas físicas son como son, en términos puramente físicos que los humanos pueden entender. Puesto que las personas piensan que han descubierto cómo evolucionaron la vida y el mundo físico, ya no tienen que lidiar con la cuestión de Dios y su responsabilidad para con Él. Condicionar tu fe a saber cómo se cumplen los propósitos de Dios puede destruir tu fe. Esta fue una lección importante que los apóstoles de Cristo aprendieron cuando Pedro se encontró en una situación en la que el cómo de un gran milagro lo atormentaba tanto a él y a sus sentidos físicos que su fe se desvaneció. ¿Recuerdas el incidente de Pedro caminando sobre el agua? Está registrado en Mateo 14 del 22 al 31. Al instante Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras despedía a las multitudes. Versículo 22. Esto fue justo después del milagro de alimentar a la multitud y era temprano en la noche. Versículo 23. Se desató una tormenta y sacudió la barca de tal manera que los apóstoles apenas pudieron avanzar. Versículo 24. Nótese que, a pesar de lo feroz que fue la tormenta, los discípulos no dieron ninguna señal de pánico mientras estuvieron en la relativa seguridad de la barca. Cuando habían pasado la mayor parte de la noche luchando contra los mares embravecidos, Jesús se les apareció en la 4ª vigilia. Versículo 25. Naturalmente, se turbaron al ver a Jesús caminando sobre el agua, es decir, hasta que Jesús les habló. Pero al instante Jesús les habló, diciendo: «Ánimo, soy yo, no temáis». Versículo 27. Los apóstoles se asustaron ante la visión antinatural de Jesús caminando sobre la superficie del agua. Eso era contrario a cualquier experiencia que cualquiera de ellos hubiera tenido. Sin embargo, cuando Jesús les habló, se tranquilizaron y consolaron. ¿Por qué? La situación antinatural de Jesús caminando sobre la superficie del agua estaba todavía ante sus ojos.
pero se les dio una seguridad física que sí encajaba con su experiencia pasada, la voz familiar de Jesús. Aunque no podían entender cómo se las arreglaba para caminar sobre el agua, fueron consolados por su voz familiar. También eran muy conscientes de que Jesús había realizado algunos grandes milagros. Los discípulos estaban creciendo en fe, estaban empezando a creer las cosas que Jesús dijo. Pedro estaba tan seguro de sí mismo que pensó que él también podría caminar sobre el agua si Cristo le ordenaba que lo hiciera. Y Pedro le respondió y dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Versículo 28. Pedro sabía que la hazaña solo era posible si Cristo se lo ordenaba. Ese es un punto importante para crecer en la fe. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Primera de Juan 5, 14, 15. Pedro preguntó si era la voluntad de Cristo y con esa seguridad tuvo la confianza de salir al agua. Y él dijo: ven. Y cuando Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua para ir a Jesús. Mateo 14, 29. Pedro realmente caminó sobre el agua. Pero ahora sucedió algo totalmente ajeno a cualquier experiencia que Pedro hubiera tenido jamás. Y la fe de Pedro se desvaneció. ¿De qué se trataba? Pero cuando vio que el viento era fuerte, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, exclamó diciendo: Señor, sálvame. Versículo 30. ¿Acaso Pedro no había sido consciente del viento antes? Ciertamente lo había sido. Él y los otros apóstoles habían pasado toda la noche siendo zarandeados por las olas, pero habían estado en la relativa seguridad de la barca. Entonces, ¿qué había sucedido que aterrorizaba tanto a Pedro? En realidad, era más una cuestión de lo que no sucedió que de lo que sucedió. Pedro no estaba preparado para la forma en que la fe lo sostenía. ¿Dónde se suponía que la fe debía reaccionar sobre el cuerpo de Pedro para darle esa sensación tranquilizadora de apoyo físico? ¿En las plantas de los pies, donde sentía apoyo cuando caminaba sobre superficies sólidas? No estaba allí. No había ningún sentimiento de apoyo en absoluto. Había una sensación de apoyo bajo sus brazos, como uno sentiría apoyo si estuviera sostenido por un arnés. No. Había una sensación de apoyo a través de su cabello, como si lo estuvieran sosteniendo por el cabello. No. Pedro no podía sentir en ninguna parte la sensación de apoyo físico. La fe lo apoyaba. La fe es espiritual. El sentimiento es físico. La mente de Pedro, debido a su larga experiencia en el entorno físico, no sabía ninguna razón por la que pudiera estar allí, en la superficie del agua. Pedro no estaba preparado para la forma en que la fe lo sostendría en el agua. Reaccionó a sus sentidos físicos y comenzó a hundirse. ¿La lección? Uno tiene que crecer y ejercitar la fe. Sin embargo, la fe de Pedro en la persona de Cristo seguía siendo firme. Y al instante Jesús extendió su mano, lo tomó y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Versículo 31. Con el firme apretón de la mano de Cristo, Pedro regresó a la barca. Simplemente no había manera de que Jesús pudiera haberle explicado a Pedro, en términos que Pedro pudiera haber entendido, cómo la fe lo apoyaría. Pedro simplemente tuvo que experimentarlo y crecer en fe. Tú también puedes tener fe. Debes tener fe, porque sin fe no puedes agradar a Dios. No se puede calificar para el reino de Dios sin fe. Así que, al igual que Juan el Bautista y Pedro, tienes que aprender a creer en Dios, y sin lugar a dudas, a través de la fe dinámica que Dios te dará como un verdadero cristiano. Para desarrollar esta fe en Dios, debes conocer a Dios, y puedes conocer a Dios a través del estudio de la Biblia y la oración. Y porque expresas esta fe, Dios promete prosperarte, sanarte, protegerte y sí,
incluso probarte a veces para tu propio bien. Cuando estés seguro de que has hecho tu parte y sepas por la palabra de Dios cuál es la voluntad de Dios, no te conviertas a la iniquidad. Job 36:21. Porque Dios no responde de la manera que esperas. Confía en Él, créele. Continúen haciendo su parte con paciencia y nunca pierdan la fe. Después de todo, Dios nos recuerda, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55:8 y 9.